Buenos días, nosotros somos del Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O'Reilly. En el presente video abordaremos el tema de las obligaciones en los contratos y convenios en el Estado de Yucatán, de la materia Derecho Civil 2, Obligaciones y Contratos, impartida por la docente, la licenciada Sara Leonor Estrella León. Los alumnos que elaboraron este video son Lorenzo David Angulo Canté, Andrea Abigail Cervera Peraza, Jazmín del Carmen Magaña Alcocer y Georgina Guadalupe Villanueva Costa. Introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre las obligaciones en los contratos y convenios, los cuales podemos distinguirlos como los instrumentos jurídicos que nos permiten poner orden a todas las acciones a las que nos obligamos, estableciendo los alcances que deben tener los bienes y servicios que estamos contratando o adquiriendo. Gracias a ello, los particulares, al celebrarlos, creamos una normatividad a la que voluntariamente nos regimos, al mismo tiempo que establecemos sanciones en caso de incumplimiento. Los contratos. Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Para ello, se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a arreglar sus derechos. Doctrinariamente ha sido definido como un negocio jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones. También se denomina contrato el documento que recoge las condiciones de dicho acto jurídico. El artículo 990 del Código Civil del Estado de Yucatán nos hace mención que los contratos son un tipo de convenio, ya que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Sujetos que intervienen en los contratos. Aquí podemos encontrar dos sujetos, el acreedor y el deudor. El acreedor es la persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una prestación económica a otra persona, que es el deudor. Y el deudor es la persona física o jurídica que está obligada al cumplimiento de una prestación económica y que responde de ello con su patrimonio presente y futuro. Características de los contratos. El contrato es un acuerdo oral o escrito. Tiene una relación de intercambio, cuenta con al menos una promesa, es reconocido por la ley como exigible y es una especie de convenio que producen o transfieren obligaciones. Objeto de los contratos. En el Código Civil del Estado de Yucatán nos hace mención del objeto de los contratos. En su artículo 1019 nos dice que son objetos de los contratos las cosas que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En el artículo 1020 nos dice que la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. El artículo 1021 nos menciona que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no pueden serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Y por último, el artículo 1022 nos dice que el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible y lícito. Aplicación jurídica de los contratos.
Su aplicación va directamente en el mero hecho de ser un acuerdo de voluntades, creando o transmitiendo derechos y obligaciones, donde intervienen dos o más personas, rigiéndose principalmente por el principio de la voluntad, ya que, según este principio, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. En adición, el artículo 992 del Código Civil del Estado de Yucatán nos dice que los contratos se perfeccionan por el mero hecho del consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Elementos esenciales de los contratos. El artículo 991 del Código Civil del Estado de Yucatán nos da las condiciones para la validez del contrato. Como primer punto, encontramos la capacidad de los contratantes. En el artículo 996 nos dice que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Como segundo punto, nos menciona que se debe haber mutuo consentimiento. El artículo 1000 nos dice que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios tecnológicos autorizados en los términos de la ley de la materia, o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan, o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Como tercer punto, nos dice que el objeto o materia del contrato sea lícito, y cuarto punto, que se celebre con las formalidades que exigen las leyes. Efectos de la tutela en los contratos. Se puede decir que las obligaciones son la relación jurídica o vínculo regulado por derecho por el cual un sujeto, es decir, el deudor, tiene el deber de realizar a favor de otro, o sea, el acreedor, determinada prestación. Por su parte, los contratos originan efectos jurídicos, es decir, obligaciones exigibles, de modo que a aquella relación de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual. Por esta razón, los contratos se encuentran regulados directamente por las leyes aplicables. Los podemos encontrar tanto en el Código Civil Federal como en el Código Civil del Estado de Yucatán. En el último código mencionado se encuentran del artículo 990 al 1055, donde nos establecen todos los relacionados a sus funciones, características, sujetos que intervienen, etc. Importancia de los contratos. Los contratos son de suma importancia en el desarrollo de la sociedad, pues el hombre requiere del intercambio de bienes y servicios, sin los cuales económica y socialmente quedaría aislado. Tal intercambio provoca que el ser humano se enriquezca y perfeccione. Se realiza, entre otros medios, a través de los contratos. Ahora hablaremos de los convenios. Un convenio es un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en particular. Generalmente incluye cláusulas o normativas que las partes involucradas declaran conocer y hacer cumplir. Los alcances y limitaciones de un convenio se establecen en ese mismo documento, así como las implicaciones que habrá en caso de no cumplir lo acordado. El artículo 990 del Código Civil del Estado de Yucatán nos dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Características de los convenios.
En las características encontramos que es de aceptación mutua. Puede ser oral o escrita. No tiene ningún compromiso legal y existe en un contexto social o familiar en un ámbito educativo. Elementos esenciales del convenio. Como primer punto nos encontramos la oferta, porque se plasma la cantidad por la que se dará el convenio. Y segundo punto, la aceptación, porque se tiene el acuerdo de ambas partes. Como ejemplo, podemos tomar el convenio entre dos países. Son los acuerdos alcanzados entre gobiernos u organizaciones multilaterales para establecer las condiciones de los vínculos entre los países. Pueden servir para establecer normas de cooperación humanitaria, comercial, cultural, científica, jurídica o militar, así como los derechos y obligaciones de cada país en el marco de dicho acuerdo. También podemos ver los elementos en el convenio entre amigos, el cual se representa por el tomar el acuerdo y establecer las condiciones por las que se podría cancelar un contrato. Aplicación jurídica de los convenios. En efecto, tanto el contrato como el convenio suponen la realización de un acto jurídico plurilateral, porque existe el acuerdo de voluntades que se llama jurídicamente consentimiento. Como en todo acto jurídico, esta manifestación de voluntades tiene o se propone un objeto que en el caso del contrato es el de crear o transmitir obligaciones y derechos. El convenio celebrado con las formalidades previstas en esa ley será válido y exigible en sus términos y tendrá fuerza de cosa juzgada, así como traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en la vía de apremio ante los juzgados, cuyos titulares solo pueden negar la ejecución cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados. Para esta, la transacción determina el respeto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, pero enseguida agrega que podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley, citando algunos de ellos como la transacción hecha en razón de título nulo, con sus modalidades. Efectos de la tutela de los convenios. Reconoce la existencia de los medios para alcanzar la finalidad primordial del proceso jurisdiccional e ilustra el respeto con las sentencias extranjeras a las que las leyes suelen reconocer en ciertas condiciones como valor y con la transacción a la que la ley equipara la sentencia, al decir que las transacciones tendrán entre las partes la autoridad. En esto destaca como diferencias fundamentales que tales medios no implican el ejercicio de la jurisdicción del poder soberano del Estado nacional, ya que ésta actúa con el interés público para la composición de los conflictos, mientras que la transacción es el futuro de dos intereses privados. Diferencias de aplicación entre el contrato y el convenio. El convenio, como un acuerdo de voluntades, en él se puede dar la extinción o modificación de las obligaciones y derechos reales o personales. El contrato se define como un acuerdo de dos o más voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. El convenio viene a representar el género, mientras que el contrato la especie. La ley distingue al contrato de la convención. Al primero le atribuye la propiedad de dar nacimiento a una obligación, en tanto que al convenio le deja como objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de las obligaciones y derechos reales o personales. Por lo tanto, el término convención es más general que el término contrato. La convención puede tener por objeto no solo crear obligaciones, lo que es objeto del propio contrato, sino también su transmisión, modificación o extinción. Conclusión.
Para concluir con este trabajo correspondiente al proyecto integrador del segundo parcial, cabe recalcar la importancia de cada uno de los puntos a tratar durante este video, de los cuales se habló tanto de las características del contrato así como también del convenio. Estos son dos cosas muy distintas de las cuales muchas veces se usan de manera equivalente, pero en realidad no lo son. Es por ello que se necesita de precisión y exactitud para expresarse en una demanda o para referirnos a una autoridad. Es bueno adquirir todos estos conocimientos y es de suma importancia, ya que de esta manera los podemos emplear en la práctica de manera correcta, ya que cada una de estas es única en su totalidad. A pesar de tener sus semejanzas, también se puede diferenciar, puesto que también se reflejan sus variantes, la forma de aplicación y en los actos en los que procede. De esta manera, se percibió un panorama más amplio a lo que se refieren los contratos y convenios.